Hombre, pero es que resulta que los dirigentes de aquella dictadura, sin haber pasado por la cárcel, fundaron un partido que se llamaba AP, fundado por 7 ministros de una dictadura terrorista, y se presentaron libremente a las elecciones. Ninguno fue a la cárcel, ninguno pagó por sus crímenes, y encima les tuvimos que dar las gracias porque pasaran de ser terroristas responsables de una dictadura a reconvertirse en demócratas. Y en este país, los de la ETA han ido a la cárcel y han cumplido la pena que han dictado los tribunales. Y vosotros habéis intentado pactar con ellos en el País Vasco. Utilizar el dolor de las víctimas hasta el punto de que tengan que aparecer las propias víctimas, algunas de ellas familiares de asesinados por ETA del Partido Popular, como Consuelo Ordóñez, a decir, oiga, dejen ustedes de tener tan poca vergüenza de utilizar nuestro dolor para sus fines políticos. Es ya absolutamente escandaloso que las propias víctimas del terrorismo tengan que afear al Partido Popular que utilicen el dolor de las víctimas para hacer política. En un país en el que, insisto, los responsables de crímenes y asesinatos terroristas de la dictadura pudieron reconvertirse en un partido Alianza Popular, presentarse a las elecciones y tener a un señor como Manuel Fraga, presidente de una comunidad autónoma que jamás pisó una cárcel, a pesar de ser responsable político de crímenes terroristas de la dictadura. La capital mundial de la derecha. Pues es Madrid, dicen. Sí. ¿Para qué quieres? ¿Irme a vivir allá? No, hombre, espérate. Si tú no eres expresidente. Bueno, pero pues se come chido. Oye, pero perdón, nada más les quiero decir esto. En España y en Madrid no solamente hay derecha, también hay izquierda y de muy buen nivel. ¿Ah, sí? De hecho, tenemos un invitado que nos va a hablar de eso. Ahí está. A ver. ¿Quién es? Poco sí. Ni más ni menos Es cierto. que Pablo Iglesias. Iglesias, bienvenido. Una de las voces más importantes de la izquierda europea y pues uno fundador de Podemos, y pues te tenemos varias preguntas. De veras es un orgullo que estés aquí en El Chamuco, te lo agradecemos muchísimo. Sí, yo te quería comentar algo, preguntar algo. Hace unos días, López Obrador, no sé si me suena. te suena el nombre. Es famoso en México, ¿verdad? Un poquito, sí, no sé si en España lo sea. Pero hace poco en una mañanera él comentaba que le hicieron una pregunta sobre los expresidentes mexicanos. Hay 3 en Madrid. Hay 3 que se han ido a vivir a Madrid. Y entonces él decía, Madrid es como la capital mundial de la derecha. Porque además él dice que no existe la ultraderecha, que todos son de derecha, que algunos son más avispados que otros, pero que todos son de derecha. Pero decía esto, que España es la capital de la ultraderecha en Europa. ¿Es cierto esto? Es bastante listo este señor. Madrid es Miami, de alguna manera. Claro. Y es verdad que se ha convertido en un espacio político y económico que, en lo que respecta a América Latina, a veces parece que representa lo que en su momento representó Miami, donde millonarios y reaccionarios de todo el mundo se concentran y actúan. Tiene una presidenta, Díaz Ayuso, yo la conozco bien desde hace muchos años. Incluso he tomado alguna cerveza con ella cuando yo presentaba La Tuerca y no me conocía absolutamente nadie. Como una ley que emana de un periodo preconstitucional, ya que ahora mismo pedíamos siempre, por ser plurales, pues que el PP nos enviara a alguien, y claro, al programa
de extrema izquierda que teníamos, nos enviaban a la persona menos importante del PP, que era una chica joven que llevaba las redes sociales de la mascota de una dirigente del partido. La dirigente del partido tenía un perro que se llamaba Pecas, Esperanza Aguirre, y la función de Isabel Díaz Ayuso era ser la community manager de Pecas. Entonces a esta muchacha nos mandan al programa, y entonces era muy simpática, era de derecha, pero pues, se adaptaba y después se tomaba una cerveza. Ahora se ha convertido en una especie de la Milei de España, y ha convertido ella y el Partido Popular, la Comunidad de Madrid, en un espacio enormemente agresivo para las mayorías sociales. Esta nueva derecha, y yo creo que tiene razón López Obrador cuando dice, pero qué vainas de extrema derecha, es la derecha de siempre, yo creo que ahí detecta una de las características fundamentales de la derecha, y es que nunca se han creído del todo la democracia. La democracia no siempre es un mínimo común denominador ideológico, es una correlación de fuerzas. Es una correlación de fuerzas que la derecha acepta si ganan ellos las elecciones. Cuando ellos no ganan las elecciones, de repente ya la democracia les convence menos, ponen a funcionar todos sus aparatos de poder no democráticos, medios de comunicación controlados por bancos y multinacionales, sectores del poder judicial que dicen, oiga, yo estoy por encima de la ley. No, usted no está por encima de la ley, usted está para aplicar la ley, que es la expresión de la voluntad popular, y entonces los que decían que eran liberales dejan de ser liberales y se convierten en extrema derecha. No, tiene razón López Obrador, son la derecha de toda la vida, sin el disfraz de demócratas que durante algunos años les hemos concedido desde la izquierda. En Europa pareciera que sí hay un avance de la derecha y de la ultraderecha. ¿Esto es reacción de qué? ¿Hacia qué es una reacción en Europa? En el caso de mi país es evidente. Los fenómenos de ultraderecha propiamente dichos así y la ultraderechización de la derecha tradicional tiene que ver con dos fenómenos. Uno de esos fenómenos es el independentismo catalán y el otro es Podemos. En el caso de buena parte de los países europeos, la ultraderecha es una reacción hacia un fenómeno económico que ha provocado el propio capitalismo, que es la migración. Exacto. Y las transformaciones culturales que eso provoca. Si a eso añadimos una dinámica de guerra que produce frentes internos en los que se militariza la política, en los que se militarizan los medios de comunicación, lo que estamos viendo ahora con Nord Stream, no sé si ha llegado aquí la información, es como, bueno, que entonces fue Ucrania quien destruyó una infraestructura estratégica de Alemania, que es un país de la OTAN, y Alemania y la OTAN no aplica el tratado de defender a un Estado miembro cuando es atacado, sino que proporciona armamento a Ucrania. Esto los medios de comunicación no lo dicen. Hay una militarización del espacio público, hay una ultraderechización de los poderes judiciales en mi país. Cada vez que hay un crimen, hay fabricantes de bulos, de mentiras, de noticias falsas, de fake news, que dicen el autor es un emigrante magrebí. La mayor de las veces es mentira y se prueba, no era el caso, y si fuera el caso, ¿qué más da? Un asesino es un asesino, tenga la piel más clara o más oscura, pero con ese tipo de fake news consiguen empujar una serie de marcos de derechas que operan en la cabeza de todo el mundo. Todos los seres humanos tenemos conviviendo valores progresistas y valores conservadores. El arte de la política es activar unos valores o activar otros. Claro, cuando la derecha controla los medios de comunicación, tienen el principal instrumento para activar unos valores con respecto a otros. Ya estamos saltando a los medios que siempre... No, y es que es un tema que no podemos evitar, porque precisamente hace rato estábamos hablando de que allá en España también tienen su López Dóriga, que se llama... Sí, bueno, es que tú estabas recordando yo antes de entrar al aire, que hace un par de años hubo un escándalo del cual tú fuiste protagonista, más que protagonista, tú fuiste víctima, porque salieron unas grabaciones en donde un conductor de televisión muy famoso, que nosotros decimos que era un poco como el Joaquín López Dóriga de acá, que es Antonio García Ferreras. Sacaron una noticia de que tú en el 2016, pocos días antes de las elecciones además, casualmente, de que Nicolás Maduro te había depositado mucho dinero
medio millón de dólares en una cuenta en Granadinas. Déjenme que en les una cuenta cuente la historia, porque no es solo Sí, García por Ferreras. favor. Es una cena. Estas cenas de señores en las que hay alcohol, en la que uno se imagina que están fumando puro. Solo hay hombres. En esa cena uno de esos hombres es Antonio García Ferreras, mano derecha de Florentino Pérez. Fue director de comunicación del Real Madrid. Florentino Pérez es el presidente del Real Madrid y un constructor enormemente poderoso. Es no solamente un periodista importante, es el director de una televisión que se llama La Sexta, que supuestamente es una televisión de izquierdas. La Sexta es una gran creación en mi país. Una televisión que busca llegar a una audiencia de izquierdas, pero con propietarios de derechas. Y con una agenda soterrada obvio, de derechas, claro. Obvio. Y en esa mesa, ¿quién está? No está solo Ferreras. Está Mauricio Casals, que es el jefe del periódico más cercano al Partido Popular, de la misma empresa que Ferreras, que es La Razón. Y está, atención, también el jefe de una unidad antiterrorista de la policía. Y están allí los tres. Y entonces, junto al que grababa la conversación, que era Villarejo, un policía histórico de los servicios secretos utilizado por el Estado en todo tipo de operaciones sucias, o sea, operaciones como de no, a este le gusta la cocaína, vamos a grabarle, a este que ha estado con prostitutas tenemos la grabación, es como lo peor de las cloacas en España. Y entonces están allí conversando y cuenta García Ferreras, ¿no? Porque mi amigo Eduardo Inda, que es un periodista de extrema derecha, dice, mi amigo Eduardo Inda va a dar una noticia de que Iglesias tiene una cuenta en Granadinas donde le ha ingresado dinero Nicolás Maduro. A mí esto me parece muy burdo, o sea, esto es increíble, pero vamos con ello. Y lo dice literalmente. Sí, o sea, acepta que es muy burdo, que es inverosímil. Y entonces no va con ello, vamos da a darlo la noticia y dice, claro, yo soy periodista, entonces saco a Iglesias, para que Iglesias lo desmienta. Entonces hay quien entiende que el periodismo es darle la palabra a todo el mundo. Esto se entendería muy bien diciendo, los judíos denuncian una masacre en el gueto de Varsovia. Goebbels lo niega. El periodismo es eso, dar voz a los judíos masacrados. Y a Goebbels también es como, no, el periodismo no es decir que unos dicen que llueve y otros dicen que hace sol. Abre la ventana, carajo. Sí, claro. Eso es el periodismo. Entonces el tipo dice, no, yo me cubro dejando a Iglesias desmentir. Claro, con eso, a pocos días de las elecciones, generan la duda sobre, claro, Iglesias, Nicolás Maduro recibe dinero. Luego, después, digamos, no llega ni siquiera a convertirse en un procedimiento ni en una investigación judicial. Pero ¿qué importa lo que archive un juzgado si ha habido millones de personas que han hecho Iglesias, cuenta en Granadinas, Nicolás Maduro, corrupción, y hay una asociación mental que dice, no, a estos les paga la terrible dictadura de Venezuela, y así todos los días en televisión. Bueno, esto normalmente... Me suena conocido. Es un impacto real en las elecciones. Si es que nosotros hacíamos focus group y entonces la gente se lo creía. O sea, es como los medios de comunicación sirven para que la gente aprenda a pensar, se socialice. En este caso, lo llamativo fue que la grabación salió a la luz. Bueno, sale la grabación a la luz y hay poquísimos periodistas en España que se atrevan a decir esto de Ferreras es impresentable, tiene que dimitir. Es un escándalo. O sea, un político corrupto tiene que dimitir, ¿no? Pues un periodista corrupto tiene que dimitir, no dimite. Incluso periodistas progresistas que van a la tertulia de Ferreras recibiendo dinerito, se callan. Algunos de ellos, hay uno muy conocido, Antonio Maestre, lleva tatuajes del Guernica, es como yo aquí soy, la extrema izquierda, no dijo una sola palabra, porque está a sueldo de Ferreras, a sueldo. Ferreras es un tipo que tiene a los periodistas más famosos de España, muchos de ellos de izquierdas, pagándoles más de lo que ganarían trabajando en su propio. Los periodistas nunca han ganado mucho dinero y no dijeron una sola palabra. Este Antonio Maestre, que es listo, cuando una vez en otro programa le preguntaron, oye, ¿por qué no has dicho nada de esto? Como, amigo, esto es el capitalismo. Yo no puedo, si vivo de esto, ¿cómo voy a decir que mi jefe es un corrupto y un ladrón? Es que yo no sé en qué mundo vivimos. Que las posiciones tienen que ser más matizadas cuando hablas de una empresa en la que trabajas, bienvenidos al mundo capitalista, señores. Pues naturalmente. Pero naturalmente. Es decir, que me venga a mí alguien a decirme que me inmole públicamente con una opinión que no se basa simplemente en la información, pues hombre, que lo hagan en su trabajo si quieren ellos. Bueno, esta es la democracia española que va dando lecciones de su transición, de su sistema democrático, de su estabilidad. Vivimos en un país con una clase periodística corrupta,
corrupta. Yo no he visto profesión en la que haya mayor número de corruptos que en el periodismo y por lo tanto también mayor número de héroes, porque cuando estás rodeado de corruptos, ser digno, atreverte a decir determinadas cosas es pues poco menos que ser un héroe, pero la corrupción llega a todos los lados, incluso la autocensura. Estos que te dicen, no, a mí jamás me ha llamado un directivo para decirme lo que tengo que escribir. No, es que no hace falta que te llamen. Tú ya sabes lo que tienes que escribir y lo que no tienes que escribir. Hay una periodista heroica, de estas excepciones en España, que se llama Olga Rodríguez, que se atrevió a decir en público, es que en las redacciones de los periódicos en España, en las redacciones de los periódicos de izquierdas también, hablar mal de Podemos da puntos. Da puntos para progresar, para tener un nombramiento mayor, para tener... Claro. Y también hemos visto cómo denunciar determinadas realidades no suma puntos, resta puntos. Denunciar a Podemos en muchas redacciones suma puntos. Denunciar la corrupción y la connivencia del bipartidismo con determinadas realidades resta puntos. Y por eso, a día de hoy, la situación del periodismo es la que es. Y esto no es España, esto es la historia de cómo funciona el poder de verdad en casi todos los sistemas llamados democráticos que dicen, la democracia es votar cada 4 o cada 6 años, está bien votar cada cierto tiempo, no, pero es que mire, la democracia también es que los medios de comunicación no sean solo propiedad de los bancos, no sean solo propiedad de millonarios, sino que haya también una mínima democratización y reconocimiento de la pluralidad en los espacios mediáticos. ¿Qué pasó con García Ferreras? Él sigue teniendo su espacio, pero ¿sigue teniendo credibilidad o le afectó un poco, digamos? Hagan una prueba, escriban Ferreras en X, normalmente hay figuras, si ponen mi nombre habrá gente que me odia y gente que me defiende. Miren a ver si hay alguien que defiende a Ferreras en la red X, absolutamente nadie aparte de sus empleados, que serían los únicos que se atreverían a salir a defenderle. Su pérdida de prestigio es atroz, en off the record. Todos los periodistas con los que he hablado, y hablo con muchos, te reconocen que aquello fue impresentable, etcétera, etcétera. Pero es el patrón. Entonces, como todo el mundo puede saber que el patrón es un mafioso, es un narco, pero ¿quién se atreve a hablar mal de él? En público, claro. Sobre todo la gente que depende de, digamos, su estructura de poder. Él sigue siendo el director de una cadena de televisión, es alguien muy protegido por Florentino Pérez en primer lugar. Es alguien que ha logrado humillar al presidente del gobierno. Ustedes dicen, ¿por qué? El presidente del gobierno también apareció en los audios de Ferreras. Y sale Ferreras diciendo que va a hacer sufrir al presidente hablando de una fake news que dice que el suegro del presidente tenía prostíbulos y que de esos prostíbulos estaba beneficiando la mujer del presidente. Y dice en esa misma conversación, yo a este le voy a hacer sufrir. Y el presidente del gobierno, después de haber escuchado este audio, le concede entrevistas a Ferreras, incluso en la Moncloa. O sea, yo he insultado a tu esposa y se ha sabido públicamente porque ha salido el audio en las redes sociales, y lo hemos sacado nosotros, pocos medios se atreven a hacer eso, pero yo tengo el poder suficiente para tú, presidente del gobierno, que te crees que mandas algo, vienes aquí a que te haga la entrevista yo aquí. Es tal nivel de humillación a la democracia que un presidente del gobierno vaya a arrodillarse ante un periodista que ha amenazado a su familia, que ha mentido sobre su familia, porque es Ferreras, es el amigo de Florentino, es un poder en A3 Media. La Sexta es la cadena que todavía tiene mucha audiencia progresista. Y además, bueno, pues sí, yo dije esto, ¿no? La política es así, fui a por tu familia, pero ahora podemos aliarnos. También he contribuido a debilitar a Podemos, no te ha ido tan mal conmigo. Bueno, ese mecanismo mafioso de funcionamiento del poder es algo que cada vez es más evidente, pero que sea así no necesariamente produce un resultado positivo en términos de comportamiento electoral. La degradación de la democracia, que haya mucha gente que deje de creer en los periodistas, en los jueces, en las figuras de la política, no necesariamente produce un comportamiento revolucionario. A veces puede producir unos niveles de desafección o que la gente se desinterese, o incluso el fenómeno antipolítico de yo soy apolítico. No hay nada más peligroso que alguien que diga que es apolítico. Y esto es lo que le está abriendo la puerta a esta derecha.
porque son los famosos outsiders. O sea, la gente ya no cree en los políticos tradicionales. Eso es. Y claro, viene alguien como Trump o como Milei y dice, bueno, este no es político, seguramente. Y sobre todo que son capaces de dar un tipo de guerra cultural en la que han asumido un paradigma que inventó la Fox. Fox News es una televisión muy interesante porque se atrevieron a decir algo que antes no se había dicho. Las televisiones han mentido toda la vida, pero una cosa es que mintieran y otra cosa es que lo reconocieran y lo reivindicaran. En Fox se planteó el siguiente elemento, los hechos alternativos. ¿Qué son los hechos alternativos? Bueno, una cosa son los hechos y estos son los hechos alternativos. ¿Podemos hablar de los hechos alternativos? La posverdad. Exactamente. Sí. La posverdad, que es una metáfora para hablar de la mentira, tiene efectos políticos iguales o mayores que la verdad, es por lo tanto legítima para usarlo en un contexto de guerra cultural. Lo que dice Fox es mentir es legítimo, oiga, que esto es la guerra. Mentir es legítimo. Los medios de comunicación estamos aquí para mentir. Y lo podemos reconocer abiertamente. Hay un cómic que revela esto, lo que significa perfectamente, que es un papá y una hija. El papá está viendo la televisión y la hija le dice, pero papá, ¿no ves que están mintiendo? Y le dice el papá, pero ¿cómo van a mentir si dicen lo que yo pienso? Sí, claro. Al final, para lo que sirven esa dinámica en los medios de comunicación es para confirmar intuiciones. Si tú me odias a mí y él dice que yo tengo una cuenta en Granadinas, aunque tú sepas que eso es mentira, te produce un cierto placer decir, tiene una cuenta en Granadinas, es pedófilo, es lo que sea, lo que sea. Todos son iguales, todos se meten con prostitutas. Esto es, pero el último tuit de Trump te pone a Kamala Harris, que con todos los respetos, Kamala Harris es como, si Kamala Harris es comunista, ¿yo qué soy? Y la pone allí como con banderas rojas y tal. Eso, puede haber una persona, incluso de derechas, que diga, hombre, pues sí, Kamala Harris, no estoy de acuerdo con ella, pero comunista, soviética, pero sin embargo, ese tuit produce un placer en el espectador que disfruta, porque el psicoanálisis enseña cosas del ser humano, con esa dinámica de mentira, de grito, de ruido. Eso está acabando con nuestras democracias liberales. Yo recuerdo que al inicio de la guerra de Ucrania, un noticiero español pasó como si fuera real un bombardeo que había tomado directamente de una pista de Nintendo. Correcto. De una pista de video. Correcto. Nos llegan imágenes terribles e impresionantes. Van a ver cómo un avión ruso bombardea una población y una defensa antiaérea responde. Se nos dice por parte del gobierno ucraniano que han derribado 5 aviones rusos. ¿Esto lo consideras creíble? Bueno, es una posibilidad. Dinos, Manuel. También para constatar todo lo que está ocurriendo. Creo que hay muchísima información desde las 4:15, 5 de la madrugada, hora española. Entonces lo que tendríamos que ser es bastante cautos para verificar las imágenes, ver de dónde proceden, ver si es cierto que esos bombardeos están siendo todos conectados, si los rusos están atentando, más que atentando, atacando las zonas estratégicas, por lo cual yo me daría todavía un poco más de tiempo para identificar los canales de procedencia y la autoría de esas imágenes. Esto es muy importante porque sí, es posible que Ucrania haya derribado varios aviones rusos, pero no es tanto eso, se puede quedar sin un elemento anecdótico, sino cuál es la fuerza aérea capaz que tiene Rusia de desplegar para invadir el territorio aéreo y por tanto dejar desconectar a todo el país ucraniano. Muchas gracias, Manuel. Bueno, el ataque de Rusia llega hasta las calles de zonas habitadas. Quiero que vean también esta imagen porque es... Con los aviones ¿Cómo puedes hacer eso? Sí, sí, ¿En qué están pensando? ¿Y en qué está pensando el espectador? Es increíble. Por eso hay que convertir el periodismo en objeto de información política. Nosotros en Canal Red y en La Base hacemos algo que a los periodistas tradicionales les parece inconcebible, un escándalo, asumir que los medios de comunicación son actores políticos y que los periodistas son actores. ¿Cómo yo un actor político? Yo soy un mensajero. No mate al mensajero, no. Cuando eliges un titular y eliges un enfoque y eliges qué tema hay que tocar y qué tema no hay que tocar, estás tomando una decisión ideológica que es política. Asume tu responsabilidad. No me cuentes que tú eres el transportista. Que el transportista, no, yo estoy trayendo, no, usted no está trayendo una información, usted está decidiendo qué información me trae, con qué enfoque me la trae, qué lleva usted al titular y a destacado y qué no lleva. Usted es un actor, el actor más importante, ideológico y político. Es legítimo,
Nosotros también decidimos en qué tema ponemos el foco, también nosotros decidimos una visión editorial, pero lo reconocemos. ¿Somos un medio de izquierdas? Claro. ¿Podemos mentir? No. Lo que decimos lo tenemos que apoyar en datos reales, con nuestra visión, con nuestro enfoque, con rigor, pero claro que somos un actor político. Un medio que diga, no, yo soy completamente neutral, yo cuento las cosas, pero usted está tomándonos por idiotas. Entonces creo que estamos en una época en la que hay que asumir que los grandes liderazgos en realidad están en los medios de comunicación. Claro. Bueno, oye, pero yo quisiera ir un poquito atrás de esto. Tú eras un político, abiertamente un político, fuiste fundador de un partido político, fuiste parte de un gobierno en España. Fuiste vicepresidente. Y decidiste dedicarte a los medios. ¿Por qué empezó también con medios? Porque en realidad... Bueno, sí, pero finalmente... Yo siempre fui... Te decantaste por... Un militante. Un militante que tenía mucho interés en la comunicación, hizo un medio de barrio pequeñito, La Tuerca, que iba como analista a programas de televisión y que en un momento determinado entendió que el nivel de conocimiento y popularidad que había adquirido por sus participaciones en la televisión tenían que tener una traducción en lo político electoral. Y ese militante asumió hacer algo que no le gustaba, que era formar un partido y presentarse a unas elecciones. Después de muchos años y de un nivel de desgaste enorme, ese militante entendió que no era la persona más adecuada por su desgaste para seguir ocupando esas responsabilidades como militante y decidió llevar su militancia a otro lugar, que era la creación de un podcast y después de un medio de comunicación. Pero siempre, o sea, es como cuando alguien dice los políticos, es como, mire, yo soy un militante y tiene que haber militantes que hagan política y militantes que hagan política institucional, política en los parlamentos, políticas en el gobierno, y militantes que hagan política en los medios sociales, los movimientos sociales, militantes que hagan política en los medios de comunicación, militantes que hagan política en las asociaciones de vecinos, militantes que hagan política en el movimiento estudiantil, en el movimiento sindical, incluso militantes que sean empresarios, pero que crean en la justicia social y que digan, no, yo también voy a aportar lo que me toca aportar desde mi posición para que la sociedad sea un poco mejor. Y ahora, por suerte, hago algo que me divierte mucho más, que me gusta mucho más, que me permite ser mucho más feliz, que ha quitado de mí la violencia y la presión que tenía antes hasta cierto punto, pero que, digamos, es menos que antes. He podido volver a dar clases en la universidad que me entusiasma y soy una persona mucho más feliz y creo que más útil. Lo hice lo mejor que pude, como vicepresidente, como secretario general de mi partido, pero creo que ahora Yone Belarra, Irene Montero, que están al frente, lo están haciendo mucho mejor que yo y yo estoy cumpliendo mi labor, que es diferente, como director de un medio que quiere crecer. Pero qué curioso que ahora parte de la militancia tenga que ser así. Esto tiene que ver con el hecho de que el gran debate que se está dando a nivel global tiene que ver con las narrativas. Es un debate de narrativas, es un debate de historias. Las historias son poderosísimas. Eso es lo que está en juego. Es tremendo porque esto un poco siempre fue así. Siempre, hombre, desde tiempos de la Biblia. Yo tengo un bar, el Garibaldi se llama, en el barrio de Lavapiés, que tiene como lema una cosa que se atribuye a Karl Kautsky, que dijo, las tabernas son el último bastión del proletariado alemán. No decía esto porque los obreros fueran a emborracharse a las tabernas, sino porque en las tabernas se leían periódicos en alto y había muchos obreros analfabetos. Su espacio de socialización política era la taberna, donde escuchaban lo que dice la voz del partido, que es la voz de un periódico. Esto a veces se le olvidó a la izquierda. Cuando yo empecé a militar con 14 años, aprendí lo que tiene que saber un militante: a mezclar cola de papel con agua para pegar carteles. Aprendí que cuando vas a hacer pintadas tienes que llevar guantes de plástico por si te para la policía, que tú decís yo no tengo nada que ver con esto, y que hay que hacer comandos para vigilar las esquinas. Aprendí incluso pues a maquetar con los ordenadores que teníamos entonces, que eran muy rudimentarios, y a hacer fotocopias. Bueno, eso es lo que tenía que saber en el año 93 un militante. En el año 2024 un militante tiene que saber usar un programa de edición de vídeo. Hoy un militante tiene que saber cómo cortar una intervención de AMLO o de Claudia en una mañanera y decir, esta es la buena, esta es la buena, esta es la que hay que difundir. Estos son los 30 segundos que van a Exacto. Y esto es lo que hay que difundir en redes sociales. Tiene que generar una comunidad
en la que distribuya información de calidad. La gente, o sea, los datos que me salen siempre del periódico nuestro, de Diario Red, te marca cómo entra la gente. Entonces tú ves los que entran directamente a tu página, los que después de haber entrado en tu página del periódico en diario.red, ahí cómo después van de una noticia a otra, pero el grueso de las entradas es la gente que entra por redes sociales. Claro, para que la gente entre por redes sociales, si tienes una militancia que distribuye esa información que le gusta, que está de acuerdo, pues digamos que el periódico va teniendo más impacto. Eso es militancia. A mí a veces me enfada cuando algunos viejos militantes dicen, no, es que eso de estar ahí con el telefonito, eso no es militar. Es como, también es militar. Es militar igual que estar en el barrio, con la asociación de vecinos, con el sindicato, eso es militancia, por supuesto, pero estar con el telefonito también es militar. Sí, claro. Y seguimos aquí en el Chamuco TV, estamos platicando con Pablo Iglesias y estábamos hablando de patrones de medios de comunicación, pero hay un patrón que nos preocupa a varios, que es el patrón de esta plataforma tremenda, que es una de las plataformas más importantes de la discusión política, y es Elon Musk. ¿Qué opinión te da este comportamiento que tiene? Bueno, es un millonario de ultraderecha que se ha comprado Twitter para hacer política. Y es lo que es. Es peligrosísimo. Es lo que es. Política y negocios. Ah, por supuesto. Pero es que para los millonarios hacer política y hacer negocios es más o menos una cosa lo mismo. Lleva a la otra. Pero está bien decir hacer política, porque sí, claro. Muchas veces lo que dicen los millonarios, no, yo me dedico a mi negocio, a mí la política me da igual. No es verdad, no le da igual. Usted necesita determinados políticos a su servicio para poder hacer negocio. Si le expropiamos el X, le estamos perjudicando a usted el negocio, por lo tanto usted necesita hacer política. Es sensato, como haría esa pregunta a la audiencia mundial de X, que una red social utilizada por millones de ciudadanos en todo el mundo, que tiene una enorme influencia política y social, que es tan enormemente peligrosa por la difusión de fake news, por la difusión de contenido pornográfico, etcétera, 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 pueda ser propiedad de un tipo que además está como las maracas de Machín. ¿No sería más democrático que espacios tan importantes a nivel social como esos tuvieran un control público? Entonces dicen, no, viene el Estado a... No, el Estado no. El Estado es la representación de la voluntad colectiva. Usted es la voluntad individual suya, de su dinero. El Estado representa, o debería representar, la voluntad de una mayoría social. Y por lo tanto, pues las redes sociales, los medios de comunicación, tienen que tener algún tipo de control democrático. No, vienen a poner cadenas, a poner cercos. No, las cadenas son los algoritmos que fabrica Elon Musk. Lo que hace el Estado es democratizar. Cuando Elon Musk y Milei atacan al Estado e identifican Estado con comunismo, saben perfectamente lo que están atacando la democracia. Porque la democracia no es solamente votar cada 4 años. La democracia es que un niño que ha nacido en una casa en la que no tiene libros y en la que no hay recursos económicos va a poder ir a la universidad. La democracia es que una persona, aunque no tenga dinero en su cuenta bancaria, va a ir a un hospital y le van a atender los mejores médicos sin que tenga que pagar. Eso es la democracia, no solamente votar cada 4 años. Y eso, conseguir avances democráticos en una sociedad, solamente se puede conseguir con poder colectivo, que es el poder del Estado. La democracia es un movimiento histórico de expropiación de los privilegios para convertirlos en derecho. ¿Me van a quitar lo mío? No. Le vamos a quitar lo de todos para que sea de todos. Eso es la democracia y eso es lo que estos tipos profundamente ideológicos odian. Y dicen, yo me lo compro todo. Como el Jeff Bezos de Amazon que dice, yo me quiero comprar ser joven. Los ricos pagan a investigadores no para que reduzcan las enfermedades de los ciudadanos, porque quieren ser eternos, porque quieren investigación para ser jóvenes, guapos y fuckers, porque creen que todo se puede comprar con dinero. Se puede comprar con dinero el sexo, se puede comprar con dinero un riñón, se puede comprar con dinero un niño, se puede comprar con dinero un país, se puede comprar la felicidad, se puede comprar la juventud. Esos son los tipos que están mandando y que dicen que cualquiera que quiera regularles es un peligroso comunista. Pues mire usted, la democracia es impedirle a usted que sus caprichos de niño oligofrénico se conviertan en una política pública. Pero también eso revela nuestra debilidad, porque hay quien dice, no, vayámonos todos de X.
¿Cómo nos vamos a ir de X? ¿Cómo nos vamos a ir del terreno de combate, aunque sea el terreno del enemigo, si no tenemos una alternativa que pueda competir? Pero al menos tener la conciencia de lo que significa eso y no creernos sus patrañas de que la libertad es la libertad de los ricos para seguir enriqueciéndose es fundamental. Oye, Pablo, al principio de la plática mencionabas que la derecha usa la democracia cuando le conviene. Cuando le conviene se llaman a sí mismos demócratas. Se disfrazan de ciertas cosas, ¿no? Para engañar, para manipular. Una que yo he visto pues es esta de llamarse ahora libertarios, ¿no? Está de moda y ahora se llaman a sí mismos libertarios y vemos a Milei diciendo su frase esta de viva la libertad y llama zurdos a los zurdos de mierda. Zurdos de mierda y todo esto. Los zurdos de mierda. ¿Tú cómo ves este como abaratamiento total de las ideas, ¿no? A mis estudiantes de un curso que se llama Actores Políticos y Sociales, me gusta explicarles la interacción de actores políticos sociales en procesos políticos históricos reales. Y les explico la transición española y los 1000 días de Allende. ¿Qué significan los 1000 días de Allende? Un proceso fundamentalmente civil antes que militar de conversión de una de las derechas supuestamente más democráticas de América Latina y de un ejército supuestamente más constitucional de América Latina en un golpe de Estado. Ese golpe de Estado, ¿por qué se produce? Porque la oligarquía entiende que si gana Salvador Allende, aquí, como dicen ustedes, valió madres la democracia. Aquí hay democracia si gobierna la democracia cristiana o el Partido Nacional. Si gobiernan estos y utilizando los mecanismos del Estado de Derecho quieren llevar a cabo una transformación reformista, no una revolución violenta, sino decreto aprobado de nacionalización del cobre, etcétera, 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 entonces ya no somos demócratas. Y entonces el periódico El Mercurio recibe dinero de la CIA para financiar sus campañas de mentiras contra el gobierno de la Unidad Popular para llevar a la democracia cristiana a una posición golpista que es la que finalmente afirman en la última resolución parlamentaria que le dice a Pinochet adelante. Eso es un paradigma, no es solamente historia de los chilenos, eso es historia política de la humanidad. Cuando las oligarquías y sus partidos ven que la democracia puede producir resultados que afectan a sus intereses, entonces dejan de ser democráticos. Cuando las oligarquías y sus jueces entienden que la democracia puede producir efectos que van contra sus intereses, sus jueces empiezan a ser enormemente creativos y empiezan a llevar a cabo una aplicación del derecho que a veces es escandalosamente deleznable e impresentable y ajena a lo que debería ser el derecho. Porque el derecho en última instancia es la voluntad racionalizada de los vencedores o una correlación de fuerzas. Y si todos los jueces son tuyos, todos los medios de comunicación son tuyos, los militares son tuyos, pues al final ya puede ganar las elecciones un señor o una señora de izquierdas, que aquí el poder lo seguimos teniendo nosotros. Por eso es tan importante y por eso México es una referencia también, entender que el poder no solamente está en las instituciones que se eligen democráticamente, que hay que empoderarse en todos los ámbitos y en el ámbito mediático también. Pero la clave es que haya unos mínimos espacios que puedan recordar quién dijo esto y quién dijo lo otro. Por eso necesitamos poder mediático. Quien dice la verdad, con menos poder que el que miente, puede derrotar al que miente, pero necesita algún tipo de poder. No es que nosotros tengamos que hacer lo mismo que ellos, no funcionaría. O sea, nuestra gente no aceptaría que nosotros mintiéramos, que nosotros hiciéramos burda propaganda. De hecho, cuando la izquierda hace propaganda, a la gente no le gusta la propaganda. A la gente de izquierdas no le gusta la propaganda. Le gusta la seriedad, el rigor, la verdad, porque en última instancia, ¿qué significa ser de izquierdas? Es una posición ética. Es una posición ética que después se puede llenar de ciencia, de conocimiento, etcétera, etcétera. Entonces, tú no puedes desafiar la ética, pero necesitas un mínimo poder.